Bueno, mis amados, quiero contarles un pequeño relato, una pequeña historia. Jesús, en una oportunidad, tuvo hambre. Nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 11, que esto permitió que él pudiese poner de pronto su mirada mucho más aguda, a prestar más atención, a ver si encontraba algo de comida allá a su alrededor. Y mientras ellos iban hacia Jerusalén, vio a lo lejos un árbol, una higuera frondosa, y se acercó a ella para encontrar un fruto y poder saciar su hambre. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque la apariencia de la higuera era una apariencia propia de un árbol con fruto. Había algo o hay algo característico, y es que en la higuera, al mismo tiempo en que crecen las hojas, va creciendo el fruto. Entonces, no es erróneo pensar que si una higuera tiene muchas hojas, muy seguramente uno va a encontrar también fruto en medio de ella. La cuestión de este relato es que todo se centra en una frase: Jesús no encontró en ella fruto. Esto es algo que debe llamar nuestra atención, y esto es algo en lo cual se desarrolla toda la historia allí mismo en el Evangelio de Marcos capítulo 11 y versículos más adelante. No quiero que ignoremos el por qué sucede esto. Pasa lo siguiente: el Señor Jesucristo se dirigía hacia el templo de Jerusalén. Cuando el Señor llega al templo, a este lugar de adoración, a este lugar de sacrificios, a este lugar donde las personas iban y buscaban la presencia del Señor, Dios dijo que el templo sería llamado casa de oración. Cuando llega Jesús, ve, en vez de una casa de oración, ves una cantidad de comerciantes, ve la intención de las personas en busca de un negocio, en un superávit económico, ve que las personas que están allí en el templo no están por las razones por las cuales realmente el templo estaba allí en medio de Jerusalén. El Señor se indigna al ver tal panorama donde había robo, donde había engaño, donde se hacían las cosas por negocio y no por ayuda al prójimo, y empieza a volcar las mesas y empieza a lo que se conoce como la purificación del templo. Empieza a hablarles y a exhortarles a todas las personas que estaban en medio del patio del templo, y les dice: esta es mi casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué tiene que ver la historia de la higuera con este momento de la vida de Jesús en el templo de Jerusalén? La higuera tan solo es una analogía, es una comparación, es una representación gráfica del estado espiritual del sistema judío, de los sacrificios y del valor del templo que había para los corazones de las personas que decían servir al Señor. Claro, usted recuerde conmigo cómo cuando Jesús caminaba con sus discípulos, Pedro le dijo: Señor, ¿ves tales edificios? Porque es que el templo de los judíos era digno de admirar, y eso que el templo que ellos tenían en ese tiempo no era con tanto esplendor como el de Salomón, pero a pesar de, era imponente, era algo por lo cual los judíos se sentían orgullosos. Y el Señor les dice: no quedará piedra sobre piedra. Cuando podemos ver el templo, cuando podemos ver el sistema sacrificial, cuando podemos entender todo este proceso, es comparado a la cantidad de hojas de una higuera. La higuera es un árbol grande con muchas hojas que provee frutos, que da sombra a muchas criaturas. Pero cuando Jesús fue allá, ciertamente a buscar fruto, no encontró nada en ella. Era estéril esa planta. Algo similar estaba sucediendo con el sistema religioso de los judíos. El templo, por más espectacular que fuera, el sistema
de sacrificios, por más que el mismo Dios lo haya implementado por medio de la ley para ellos, era infructuoso. No estaba produciendo realmente lo que Dios buscaba en los hombres, porque ¿de qué le servía tener a Dios un lugar de adoración? ¿De qué le servía tener a Dios un lugar donde se expiaban los pecados si los corazones que iban a adorar, si los corazones que iban a presentar sacrificios eran corazones que estaban realmente alejados del Señor? Eran corazones que buscaban agradarse a sí mismos y agradar a los demás, pero no buscaban agradar al Dios Todopoderoso. Acto seguido, en el pasaje podemos ver que Jesús llega a la higuera y la maldice. La maldice. Y es lo que se conoce como la higuera seca. El Señor dice: jamás salga fruto de ti. El templo, los sacrificios eran como esta higuera. Tenían apariencia de fruto, pero realmente son estériles. Realmente no alimentaba, no daba vida y no cumplía su misión. El Señor en otro pasaje, por medio de una parábola, nos dice: el árbol que no da frutos se corta, porque para qué también se tiene allí y no se aprovecha más bien ese terreno en un árbol que sí dé fruto. Entonces, así como la higuera fue seca por la autoridad de Jesús, el templo y los sacrificios judíos fueron también reemplazados. ¿Por qué? Porque el Señor enseña en su palabra que todo árbol que no dé fruto o que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. En contraste con esta imagen que tenemos en esta mañana de la higuera seca y del reemplazo del templo y del sistema sacrificial, el Señor en Juan capítulo 15 declara una gran verdad espiritual para cada uno de nosotros. Juan capítulo 15 versículo 5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. En contraste de lo que acabamos de ver, el Señor declara a su iglesia: el que permanece en mí no dará fruto. Yo quiero que usted sea consciente de eso. No dará solamente fruto, sino que el Señor se encarga de ser explícito y en decir que dará mucho de ese fruto. Mucho de ese fruto. Y cuando yo analizaba este pasaje de la palabra del Señor para poder tener esta conversación con ustedes en esta mañana, venían a mí muchos pensamientos, y quiero expresarles antes de entrarnos de pronto al desarrollo de la prédica en dos de ellos. El primero que es la iglesia, la que permanece unida a Jesús, y eso indica que la iglesia no es estéril. La iglesia está plantada en esta tierra para dar fruto a las naciones. Segundo pensamiento es la palabra mucho. A mí me llamó la atención no solamente que Dios dijo darán fruto, sino que darán mucho fruto. O sea, aquí la palabra no es poco, aquí la palabra es de lo capaz que vamos a poder, o sea, de lo capaz que somos para lograr lo que Dios nos ha entregado o nos ha demandado que podamos hacer. Hace 15 días empezamos un tema que el Señor me permitió llamar la fuerza de los pequeños, mirando la fidelidad de una iglesia que está en el Apocalipsis, capítulo 3, la iglesia de Filadelfia. El Señor exaltó y resaltó de esta iglesia que era una iglesia fiel, que era una iglesia que se había sometido al Señor y que había vencido a sus adversarios. Pero el Señor pone en medio de todo este relato de gran victoria en medio de la iglesia,
Y aunque ustedes, Filadelfia, sean una iglesia pequeña, aunque ustedes, Filadelfia, sea una iglesia de pocas fuerzas, han logrado lo que otras, con más experiencia, con más número de personas, con más conocimiento, con más recursos, no han podido lograr. No han podido lograr. Y el Señor nos permitía ver que para nosotros es un privilegio ser llamados sus pequeños. Siempre estamos de pronto expectantes a tener títulos de honor, a tener puestos, cargos, posiciones de fama, de gran autoridad. El Señor reprende a algunos de sus discípulos por tener ciertamente estos indicios, pero el Señor dijo, no, ustedes les pertenece el lugar de servicio. Ustedes yo los llamaré mis pequeños, y hay de aquellos que se metan con uno de ustedes, porque yo mismo me entrometeré en medio de la justicia y del pago que esa persona deba recibir. Juan nos enseña lo importante de menguar a nosotros mismos para que Jesús crezca en nosotros. Mientras que muchos están esperando que le digan lo grande que serán en Dios, la palabra nos dice y nos invita en esta mañana a que nos enfoquemos ciertamente en menguar, a que nos enfoquemos en darnos cuenta de lo débiles, que nos enfoquemos en lo pequeños, en lo poco que podemos ser, pero en las cosas grandes y maravillosas que podemos lograr en medio de la fidelidad, en medio del refugio del Señor y en medio ciertamente de la firmeza que tenemos para con Cristo. Entonces, para mí, que me llamen un pequeño de Dios, ciertamente no es ningún insulto, antes es el mayor halago que pueden darle a su iglesia. Veíamos en ese entonces cómo el Señor utilizaba a los pequeños para avergonzar a los sabios o a los gigantes, cómo el Señor usaba a los menospreciados para poder gobernar naciones, cómo el Señor usaba a los que no sabían hablar para profetizar a muchas personas, y cómo el Señor usaba a los que no sabían liderar para liberar a todo un pueblo de un imperio. Hace 8 días, el Señor nos permitió, fue idea del Señor, yo quiero serle honesto, fue idea del Señor. Yo no lo iba a hacer tipo serie, pero fue idea del Señor. Y el Espíritu Santo nos hablaba acerca que nosotros como pequeños de Cristo debemos presentar un aroma. Tenemos una fragancia de vida que debe impactar a las personas que nos rodean. Que nosotros no podemos ser personas necias, que con un pequeño acto de necedad borramos toda una vida de sabiduría. El Señor nos hablaba hace 8 días justamente, en pocas palabras, a qué huele la iglesia. Y la iglesia ciertamente no huele a negocio, la iglesia no huele a política, la iglesia no huele a muchas cosas, sino que la iglesia tiene un olor característico. Y el Señor nos exhortaba justamente al Evangelio, a poner la mirada en Cristo Jesús y a entender cuál es la prioridad de nosotros como iglesia. El día de hoy, me llama la atención en ver que el Señor dice, mi iglesia, mis pequeños permanecen en mí, y esos pequeños que permanecen en mí darán mucho fruto. Diciéndonos 2 cosas. Primero, no somos estériles. Hemos sido plantados en la tierra para ser de bendición a las naciones, ya se los había dicho. Y en segundo lugar, este pasaje nos habla sobre lo que somos capaces de lograr si permanecemos en Jesús. Por más pequeños que seamos, por más débiles que seamos, por más cosas contrarias que podamos tener, si estamos con Cristo Jesús, haremos y daremos mucho fruto. No se le olvide que la semilla de mostaza es uno de los granos más pequeños que encontramos en el planeta Tierra. Pero cuando este grano germina y empieza a nacer una planta, de él sale uno de los árboles más grandes del planeta. El árbol de mostaza ciertamente es un árbol muy grande,
Y el Señor dice que el reino de Dios es como la semilla de mostaza, que cuando se convierte en árbol da sombra a muchas criaturas y ciertamente le permite dar nido a otras tantas. Así compara el Señor Jesucristo su reino. De la misma manera, así es comparada la iglesia. Aunque nuestros inicios sean pequeños, aunque nuestros inicios sean pocos, iremos creciendo y daremos mucho fruto si permanecemos fielmente echando raíces en la presencia del Señor Jesucristo. Por eso, teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando, quiero expresarles que el tema de hoy lo he titulado El fruto de los pequeños. El fruto de los pequeños. ¿Y por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué hoy la palabra nos lleva a mirar esta situación? Porque así como Jesús fue ante la higuera y extendió su mano y no encontró fruto, así como el Señor entró en el templo, miró el sistema de sacrificios y se dio cuenta que eso no estaba produciendo los frutos propios del reino de Dios, así como el Señor en Apocalipsis nos cuenta que miró a la iglesia en Éfeso, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Filadelfia, nos damos cuenta que Jesús mete su mano para poder realmente certificar si somos una iglesia de fruto o somos una iglesia de apariencias. Para certificar si lo que mostramos, la fachada que tenemos, es real o la historia es otra. Y así como el Señor hizo con la higuera, con el templo, con las iglesias del Apocalipsis, el Señor está haciendo con cada una de nuestras congregaciones. El Señor está haciéndolo con Casa de Gracia y el Señor lo hace con tu vida y el Señor lo hace con la mía. El Señor nos ve frondosos, nos ve con apariencia de piedad. El Señor nos ve ciertamente con muy buenas características y Él mete su mano en nuestras vidas y la saca. Cuando Él la saca, ¿qué queda en su mano? ¿Queda algún buen fruto? ¿Queda algún mal fruto? ¿O queda sin fruto? ¿O queda sin fruto la mano del Señor? ¿Por qué es importante utilizar esta comparación? ¿Por qué es importante tener esta analogía presente en esta mañana? Mis amados, porque es que la iglesia tiene una manifestación en este mundo. Y el fruto manifiesta ciertamente el carácter, las características, aún la temporada, el tiempo que estamos viviendo, la madurez que nosotros podamos estar viviendo en Cristo Jesús, se identifican o son manifestados gracias al fruto que nosotros podamos estar dando. Recuerde dos cosas. Como iglesia estamos llamados a entender lo primero, que no somos estériles. Y lo segundo, y es que tenemos que ser capaces de llevar mucho fruto. Vamos a leer Lucas capítulo 3, por favor. Abra su Biblia allí en Lucas. Vamos a detenernos un momentico en este pasaje. Lucas capítulo 3, versículo 8 al 14. Lucas capítulo 3, versículo 8 al 14. Está hablando Juan el Bautista. Juan es el que está allí en escena. Y dice el versículo 8: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. ¿Por qué dice esto Juan el Bautista? Porque la fe de los judíos con respecto a su salvación no descansaba en la fe en el Señor, sino en que eran considerados descendientes de Abraham. Entonces ellos pensaban que al ser descendientes de Abraham, como de una manera automática, ya eran salvos por Dios.
dice Juan el Bautista, que no salieran con ese argumento, porque aún de las piedras Dios podría levantar hijos de Abraham. Entonces, que esa no era la razón. Por eso los invitaba a que mostraran frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 9. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba a la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿y qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que se les paga. En una oportunidad me metí en contravía. Estaba como por Bosa Centro o algo así. No conocía el sector y las calles, la verdad, eran un poco confusas. Y mientras yo avanzaba, notaba cómo los carros que venían hacia mí como que me esquivaban, como que no iban por su carril en una doble vía, sino que como me esquivaban y al mismo tiempo me gritaban muchas cosas, unos muy educados, otros no tanto. Pero claro, yo al percatarme de la situación, que iba en una calle amplia, que iba en contravía, que venían muchos carros, pues yo me llené de vergüenza, porque yo sentía la mirada de los que iban caminando, las palabras, las miradas de los que iban obviamente en el sentido correcto de la vía, y yo buscaba de alguna manera poder dar vuelta, ¿sí? Poder tener ese giro 180 grados necesario para poder irme en el correcto sentido de la vía sin generar algún accidente o alguna multa de algún agente de tránsito, que pues obviamente lo hice sin culpa, pero pues me la merecía. En medio de esa ansiedad, en medio de esa vergüenza, en medio de toda esa cuestión, me detuve, miré el panorama y en un momentico, en un espacio, hice el giro y tomé el sentido correcto del camino. Ese deseo que yo tuve en ese momento de cambiar de dirección se asemeja al deseo que la humanidad debe tener en cambiar de dirección en su relación con Dios. Ese anhelo, ese deseo de no ir en contravía, sino de ciertamente dar el giro y poder continuar por el sentido correcto del camino, es lo que podemos decir en esta mañana, que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Es cuando miramos el hijo pródigo. Es similar a esto, cuando miramos la historia del hijo pródigo y aceptamos que nos hemos equivocado, pero no solamente nos quedamos en eso, porque yo he visto muchas personas que saben que se han equivocado, pero se quedan en su orgullo, se quedan en su soberbia, se quedan en su altivez y no generan ningún cambio en su vida. Y como el hijo pródigo, nos damos cuenta que hemos pecado y decidimos volver al Padre pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Nosotros, mis amados, debemos entender en esta mañana que lo primero que Dios busca en cada uno de nosotros es el verdadero fruto del arrepentimiento. El primer punto lo he titulado de esta manera: el fruto de los pequeños es la manifestación del cambio en Cristo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento genera cambio. Cuando el arrepentimiento no genera un cambio, cuando el arrepentimiento no genera ciertamente un giro de 180 grados para ya no ir más en contracorriente a lo que dice Cristo, sino ir en el sentido del camino de Cristo, eso se llama remordimiento. Remordimiento.
Los soldados, los fariseos, los recaudadores de impuestos podían bautizarse en ese momento. El bautismo para los judíos era una ceremonia de purificación. Era una ceremonia en la cual ellos se lavaban de sus impurezas externas. Pero Juan va más allá y les dice, si ustedes se bautizan, si ustedes bajan a las aguas, pero al subir de ellas no generan un cambio en sus vidas, de nada sirve esa purificación. Porque lo externo no es lo que agrada a Dios, sino es lo interno, lo que hay en nuestro corazón, lo que el Señor anhela, que haya un cambio y una transformación realmente. La iglesia no es iglesia si se sigue comportando como el mundo. Tu vida no puede estar segura en Cristo si sigues viviendo como viven los del mundo. Permítame contarle otra historia. Billy Graham, para los que lo conocen, un gran evangelista de Estados Unidos del siglo XX, fue a Londres en una de sus campañas de evangelismo. Y cuando pasó todo el evento, Billy Graham predicó, él hizo una invitación que pasaran al frente las personas que querían aceptar a Cristo en su corazón. Entonces allí, en medio de esa multitud, había un matrimonio, una pareja, que se les hizo extraño que un hombre se les acercara. El que estaba al lado de ellos justamente les dijo a esta pareja lo siguiente: he resuelto aceptar a Cristo y pasar al frente. Pues bueno, sí, la pareja dijo, chévere, pero ¿qué necesidad tiene decirnos eso a nosotros? Pues vaya, ¿cierto? Y luego de que el hombre habló con esta pareja, extendió su mano y les dijo lo siguiente: pero antes de pasar al frente, tengo que devolverles el dinero que les saqué del bolsillo a los dos. Y así lo hizo. Así lo hizo. Este hombre, ladrón que estaba buscando la oportunidad para poder saquear a las personas del evento, ante un mensaje del evangelio, ante confrontarlo realmente con su realidad de pecado, este hombre acepta a Cristo. Pero no se queda solamente en pasar al frente, sino que es redarguido en su pecado y empieza a tener actitudes de cambio, devolviendo, pasando por la vergüenza y también de pronto por la situación en que estas personas lo pudiesen demandar. Cogió su dinero que les había robado y se los devolvió. ¿Sabe por qué? Porque este hombre estaba dando frutos de arrepentimiento. Este hombre se estaba convirtiendo en uno de los pequeños de Cristo. Y recordemos que el fruto en los pequeños es la manifestación del cambio. ¿Recuerda la higuera? ¿Recuerda aquel árbol frondoso que vimos en nuestra primera historia al comenzar la predicación? Quiero contarle algo, y es que la higuera es una planta que en botánica, estuve averiguando, se llama una planta bífera. ¿Cómo así bífera? Es una planta o hace parte del grupo de plantas que da 2 veces al año fruto. En primavera y en otoño. Sí, creo que es al principio de la primavera y el final del otoño. Bueno, el punto es que da 2 veces fruto en el año una higuera. La primer cosecha de la higuera es lo que nosotros conocemos como las brevas, ¿sí? Que a muchos les gusta con arequipe. A mí con arequipe o con bocadillo o con leche condensada, con lo que sea, a mí no me gusta. Pero las brevas es el primer fruto de la higuera. Y el segundo fruto, es decir, como la segunda tanda de la cosecha de la higuera, es lo que nosotros conocemos como los higos, ¿cierto? Como los higos. Y leía de una manera muy especial para traer a colación en esta mañana, que la breva es el fruto inmaduro, la breva es el fruto inmaduro de la higuera y ya el higo es el fruto maduro de la higuera. Por eso, mi amado,
El cristiano, su primer fruto para con Dios, para con su entorno, es un fruto de arrepentimiento que genere cambios reales en la vida, que genere un cambio de dirección, que nos lleve a tomar decisiones prácticas, que nos lleve a tomar decisiones radicales y reales en medio de nuestra relación. Mire, el versículo 11 del capítulo 3 de Lucas lanza una pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Juan? Si tú nos dices que nos arrepintamos, yo me arrepiento, pero ¿yo qué debo hacer? Y al fariseo le dijo, no saques excusas de tu religión. Al recaudador le dijo, no sigas cobrando más de lo que te piden. Y al soldado le dijo, no extorsiones, no difames y conténtate con tu salario. Haz lo que tengas que hacer de una manera justa. Y hay y nace en mí una preocupación, mi amado hermano, que me escuchas en este momento. Nace en mí una preocupación. Y es en la cantidad de personas que creen en Jesús, que escuchan la palabra de Dios, pero no están dispuestas a cambiar sus estilos de vida. Estilos de vida que no van en el orden, estilos de vida que no van justamente con el propósito de agradar al Señor. Personas cristianas que dicen creer en Jesús, pero que siguen teniendo hábitos en sus vidas y en sus cuerpos, o son personas que no están dispuestas a abandonar o a dejar ciertas cosas o personas. Pueden ser personas exitosas, pueden ser personas que les va muy bien, pueden ser personas que en apariencia uno ve muchas hojas, pero cuando viene Cristo nos hace una sola pregunta: ¿por qué no has sido capaz de renunciar a ese pecado? ¿Por qué no has sido capaz de cambiar esa área en tu vida? Mire, algo que se prolifera mucho en nuestras vidas es la unión libre. Pero los que conocemos a Cristo, los que entramos a conocer de Cristo, entendemos que para Dios es honroso el matrimonio. Y he visto en mi calidad de pastor cómo personas, como parejas en Cristo Jesús conocen al Señor y aunque vivían en unión libre, se casan por obediencia. Se casan porque ahora entienden la bendición y entendían que para el Señor es pecado la fornicación. La fornicación es el acto de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio, porque fuera del matrimonio también puede llamarse adulterio. Pero hay otras personas que al tener la misma revelación no abandonan tal hábito y no acuden al Señor en arrepentimiento y en cambiar sus vidas. Veo con tristeza también cómo muchas otras personas reciben la palabra del Señor, son confrontados con la palabra del Señor y no son capaces de abandonar justamente sus pecados de inmoralidad sexual o sus pecados con respecto al dinero o sus hábitos con respecto al vicio. ¿Sabe qué es lo que pasa con esto? Que ciertamente no hay frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de los árboles que no dan fruto? Cortarlos y echarlos al fuego, dice la palabra del Señor. Por eso en esta mañana yo puse estos ejemplos, pero yo quiero hacerle la siguiente reflexión, mi amado hermano que me escucha. Pregúntese qué está mal en su vida, porque solamente Dios y usted conocen lo que está pasando allí que no debería estar pasando. Yo le invito a que en esta mañana se dé ese regalo, esa oportunidad
de poder tomar la palabra de Dios y tomar la palabra de Dios como si fuese un espejo. Cuando yo voy a un espejo, me doy cuenta de lo guapo que el Señor me ha hecho, pero también me doy cuenta de mis defectos en la piel, de mis huequitos por el acné, de mis manchas por el sol, de cuando me dejo mal afeitada la barba, cuando me veo los cachetes. O sea, cuando vamos al espejo, ciertamente nos empezamos a examinar nosotros mismos. Tomemos la palabra del Señor como un espejo. Tenemos que darnos esa pela, tenemos que darnos esa oportunidad, porque ciertamente no vamos a encontrar cosas tan agradables. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios como si esta fuese un espejo para nuestras vidas. Y allí nos vamos a dar cuenta, hombre, esto lo estoy haciendo mal. Esto no le agrada a Dios. Esto no le agrada a mi Señor. Recuerde lo siguiente, que es que Pablo dice que todo aquel que es salvo es porque cree en Jesucristo y lo ha hecho Señor de su vida. Jesús ahora es Señor de su vida. Y nuestro propósito es agradar, vivir para nuestro Señor. Nuestro Señor. La Biblia, cuando la escudriñamos con este propósito, ciertamente nos va a chocar con nuestros hábitos, va a chocar con parte de nuestra cosmovisión, pero al mismo tiempo, mientras nuestros ojos se nos quitan esas cataratas, se nos quitan esos velos, se nos quitan esas cosas que no nos permiten ver con claridad, al mismo tiempo la Biblia trae vida, la Biblia trae sanidad y la Biblia trae bendición. Por eso este tema no es para todos, este tema es para los pequeños. Y los pequeños somos los que vamos ante nuestro gran Padre, al Altísimo, al Todopoderoso, y nos refugiamos en Él. Pero no buscamos solamente sus beneficios, sino buscamos agradarle, buscamos serles fiel, buscamos honrar al Señor con nuestras propias actitudes. Pero el pecado nos ha alejado del Señor. Cuando Cristo viene y nos acerca, ciertamente entre más cerca de Dios estamos, más alejados del pecado vamos a estar. Al exponernos a esta realidad, muchos manifestarán un verdadero arrepentimiento con necesarios cambios en sus vidas, en sus matrimonios, en sus relaciones, en su parte privada, en su secreto habrán cambios. Y otros simplemente dirán, esto no es para mí. Podrán tener muchas hojas, pero serán estériles. Por eso yo no puedo hablar de este tema a corazones que no se han rendido a Cristo. Por eso yo no puedo hablar de este tema con personas que no ven a Cristo como su Señor, porque van a chocar inmediatamente con esta cuestión. Pero como buenos siervos de Jesucristo y por el amor que Él nos ha permitido tener hacia Él, hoy podemos ser redargüidos por este mensaje y decirle: Señor, ¿qué hay en mi vida que no te agrada? ¿En qué áreas de mi vida debo hacer cambios realmente? Para que cuando vengas tú y metas tu mano en mi vida, de mí saques un buen fruto del cual tú te sientas orgulloso. Frutos de arrepentimiento. No quiero esconderle que cuando aceptamos a Cristo, que cuando nos rendimos a su persona, se pierden cosas. Se pierden cosas. ¿Recuerda la historia del ladrón que estaba en medio del evento evangelista de Billy Graham? Este hombre, por aceptar a Cristo, perdió lo siguiente. Muy seguramente ese dinero que se había robado iba a ser el sustento de su día. Y muy seguramente podría vivir del robo. No tendría un trabajo, no tendría una entrada fija. Y por haber aceptado a Cristo,
Me imagino que los primeros días de ese ladrón tuvieron que haber sido días fuertes, días de haber pasado necesidad, días de haber pasado hambre mientras buscaba un trabajo, mientras le llegaba la bendición por otro lado. Pero ¿sabe qué? Vale la pena pasar algunos momentos de necesidad. Vale la pena perder amigos, parejas, familiares o lo que sea, con tal de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿sabe qué fue lo que pasó? Ahora ese ladrón no dependía de su astucia para robar, sino que ahora, en medio de su arrepentimiento, empezó a entender que Dios cuidaría de él. Cuando nos encargamos de tener verdaderos cambios en nuestras vidas, mi amado, vamos a tener pérdidas terrenales, pero las ganancias celestiales serán eternas. Ahí es cuando el Señor dice: hagan tesoros en el cielo, donde no se pierde nada. Pero ¿de qué sirve hacer tesoros en la tierra, donde el óxido corrompe absolutamente todo? ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? Si pierde su alma. Para finalizar esta parte, iglesia, entendamos lo siguiente: el arrepentimiento es un proceso de cambio que requiere tiempo. Muchos necios han hablado sobre: yo hago lo que hago y me arrepiento los últimos 5 minutos de mi vida. En primer lugar, ¿sabe qué hace el pecado? El pecado endurece el corazón, y lo endurece, y lo endurece, y lo endurece, a tal punto que los últimos 5 minutos de nuestras vidas son insuficientes para que ese corazón pueda arrepentirse. Porque está tan duro, fue tan necio, estuvo tan alejado del Señor, que mientras le decían: arrepiéntete de tu pecado, cambia tu forma de pensar, vuélvete a Cristo, pide perdón, y mientras que decía: más tarde, en otro momento, no estoy dispuesto, cuando le quedan solamente 5 minutos, su corazón está tan duro que ni siquiera entiende ni puede vivir un arrepentimiento genuino que produce salvación. Por eso la salvación, mi amado, la salvación es un tema que debemos tomar con seriedad y que no debemos dejarlo para mañana, porque el día de salvación es hoy. Llegará el día de la cosecha, y Dios, que es el labrador, va a venir y va a tomar de nosotros nuestro fruto, que justamente serán corazones arrepentidos. Yo te pregunto, si el día de la cosecha fuese hoy y viene Jesús a tu vida, ¿encontrará un corazón arrepentido? ¿Encontrará un corazón dispuesto a hacer cambios? De pronto hacer cambios que en otro tiempo dijiste: no lo voy a hacer, eso no lo voy a hacer. Hoy, ¿cómo está tu corazón? El mensaje de la palabra ciertamente ha podido generar una reflexión en tu vida, ha podido generar una reflexión sincera en tu corazón. No está de más lo que dice el Salmo capítulo 32, versículo 1 y 2. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones y a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. En este momento hay 2 tipos de corazones: los que están diciendo: Señor, necesito cambiar en este aspecto de mi vida, y los que están diciendo: ese pastor no sabe lo que dice. Ese pastor está loco si cree que yo voy a hacer esto o si cree que yo voy a hacer lo otro. Cuando nosotros nos doblegamos ante el Señor y le hacemos Señor de nuestras vidas, ¿sabe qué pasa? Hacemos giros de 180 grados. Así esto nos provoque pérdidas en este mundo.
pero sabemos que algo mayor estamos recibiendo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén o no amén? Gloria al Señor. Claro que sí. Amén. Vamos a Mateo capítulo 7 para continuar con la exposición hoy de la palabra. Mateo capítulo 7, versículo 16. Versículo 16. 7:16. Bueno, desde el 15 como para entender un poco mejor. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Cómo los vamos a reconocer? ¿Cómo vamos a saber quién es real y quién es mentiroso? ¿Quién dice la verdad y quién engaña? ¿Cómo sabemos cuando ese árbol es de limones o cuando ese árbol es de naranjas o cuando ese árbol es de mandarinas? ¿Cómo lo reconocemos, iglesia? Ciertamente por el fruto. Por el fruto. Yo que no sé de árboles y voy a una finca, ¿cierto? Yo no puedo decir ese árbol da limones si no veo limones en el árbol, porque no conozco el tipo de hoja, no conozco el tamaño. Y para mí, si no me equivoco, el árbol de mandarina, el árbol de naranja y el árbol de limón son muy parecidos. Y si yo no estoy en ese ámbito, yo necesito de ver el fruto para reconocer qué tipo de árbol es. Esto es algo sencillo de aceptar. Y dice el versículo 16, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los cardos? Pues no, no. Las uvas vienen del viñedo y los higos vienen de la higuera, de la higuera. Y quiero centrarme en esa frasecita, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conocerán. ¿Qué frutos tiene el pequeño para darse a conocer como tal? ¿Qué frutos tiene la iglesia para darse a conocer como iglesia? Cuando viene el mundo a la iglesia, cuando viene Dios a la iglesia y quiere tomar de nuestro fruto, ¿con qué se va a encontrar? ¿Sí? Dice el versículo 21 de Mateo 7. Mire lo que dice Mateo 21:7. Perdón, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que una persona le diga a Jesús Señor, el que una persona adore de sus labios a Jesús y en medio de su adoración proclame que Él es Señor, pero su vida no se somete a la voluntad del Padre, ciertamente a esa persona no le pertenece el reino de Dios. Este pasaje nos muestra unos frutos engañosos, iglesia. Frutos engañosos. Dice el versículo 22. Muchos en aquel día me dirán lo siguiente: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Yo no sé si me está entendiendo al punto que yo quiero ir, pero es el siguiente. Muchas personas creen que el fruto de la iglesia es una adoración de labios para afuera. Muchas personas creen que el fruto de la iglesia es poder hablar profecía. Muchos creen que el fruto de la iglesia es echar fuera demonios o hacer milagros. Estos no son el fruto de la iglesia. Yo quiero que usted me entienda lo siguiente. El segundo punto que quiero hablarles a ustedes es el siguiente. El fruto de los pequeños es la manifestación del carácter de Cristo. Muchos piensan
que el fruto de ser iglesia es dar ofrendas. Otros que es ir a las reuniones. Otros es que yo escuché al pastor, sí, claro, yo me conecto, yo estoy en el devocional todos los días, yo estoy, hasta me veo el club de niños, estoy muy pendiente los domingos, pero no generan cambios en sus vidas. No nos llamemos a engaño. El Señor dice, si esos son los frutos que ustedes van a presentarme el día en que yo los llame a mi presencia, tenga por seguro que mi respuesta va a ser, yo a ustedes no los conozco. Yo a ustedes no los he oído. Yo no sé ni siquiera quiénes son ustedes. Si conocemos al naranjo por las naranjas, a la iglesia no se conoce por la profecía. Si conocemos al árbol de limón por los limones, a la iglesia no se le reconoce por los milagros o por los exorcismos. Esos no son frutos delante del Señor. Dice aquí el versículo 10. Dice el versículo 21. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo entrará en el reino de Dios. Solamente los que obedecen. Si la iglesia, cuando sea llamada ante la presencia del Señor y todos los días, va y presenta fruto de su relación con Cristo, no le vayamos a decir al Señor, Señor, yo fui a la iglesia todos los domingos. Señor, pero si yo ayudé, si cuando el pastor pidió lo del fondo pro templo, yo di $1,000,000. De nada sirve dar la menta y el eneldo si no tenemos la justicia, la misericordia y la compasión de Dios en nuestros corazones. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que reconoce Dios en su iglesia? Frutos de obediencia, frutos de abnegación. Y cuando tú decides producir cambios en tu vida por el arrepentimiento que pone el Señor en tu corazón, allí estás abnegando tu carne, allí estás abnegando tu vida, allí te estás negando a ti mismo y dices, lo hago por Cristo y lo hago por mi vida eterna y lo hago porque sé que hay mejor tiempo, porque hay una mejor paga siguiendo a Cristo que siguiendo mis propios deseos y mis propios deleites. Cuando decidimos despreciar lo demás por aceptar a Cristo, ¿sabe qué pasa? Le estamos dando ciertamente un fruto a nuestro Dios que manifiesta el carácter de Cristo en nosotros. El Señor no quiere que hables en lenguas si no eres capaz de dominarla. El Señor no quiere que des ayuda social si no eres capaz de hacerla con amor, de hacerla con fe. El Señor no quiere que sigas escuchando estas predicaciones si no estás generando obediencia ante la palabra del Señor, porque no hemos sido llamados a ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Hay algo muy especial en la higuera y quiero explicarles. Recuerda que le dije que estuve leyendo sobre esto. La higuera produce fruto 2 veces al año. La primera, las brevas, y de segunda, los higos. Pero cuando la higuera empieza a producir fruto, es un fruto muy pequeño. Es casi una semillita. Y por medio de esa semillita hay un pequeño orificio. Dicen los expertos que ese orificio está para que vengan las abejas y cuando hagan el proceso de polinización, lleguen y fecunden ciertamente esa pequeña semillita del higo, y cuando esto sucede, esa pequeña semillita crece y se vuelve carnosa, y es lo que conocemos como el fruto como tal. ¿Sí? Es lo que conocemos como el fruto. ¿Sabe a qué podemos comparar esto? Nosotros podemos tener frutos de obediencia que ante muchas cosas pueden ser pequeños,
Pero el Señor dice, tú que eres fiel en lo poco, tú que eres fiel en lo pequeño, yo te voy a poner en lo mucho. Porque viene el Espíritu Santo y nosotros ponemos nuestra obediencia a disposición, ponemos nuestro espíritu, alma y cuerpo a disposición del Señor. Viene el Espíritu Santo del Señor y permite que en nosotros nazca fruto carnudo para poder alimentar a nuestras familias, para poder alimentar a las naciones, para poder realmente que los demás digan, esta persona es cristiana, mire sus frutos, mire sus frutos. No son frutos pequeños, no son pocos frutos, son frutos grandes y frutos de abundancia, porque eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. No reconoce que el Señor habla del fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es mansedumbre, que es templanza. Cuando el mundo ve eso en nosotros, dice, ese es cristiano. Así como yo puedo ir a una finca y ver, ese es un naranjo, puedo decir de tu vida, tú eres un cristiano. Porque haces las cosas con amor, vives en la paz de Cristo, soportas las pruebas con paciencia, eres perseverante. Eres un hombre, una mujer sabio de labios, coherente con lo que dices, coherente con lo que haces. Eres un hombre, una mujer que te dominas, que luchas, que vienes a Cristo con tus debilidades y le dices, Señor, perdóname porque pequé, pero quiero ser diferente, ayúdame, auxíliame, y produces todo en ti para que venga el Espíritu Santo y con su favor ciertamente nos haga producir frutos mayores. Frutos mayores. Muchos juzgan a la iglesia por sus edificios. Muchos juzgan a la iglesia por sus recursos. Muchos juzgan a la iglesia por sus hojas. Pero el Señor juzgará a la iglesia por su fruto. Y el fruto que el Señor demanda de nosotros es tener el mismo carácter de Cristo Jesús. Seguir el ejemplo, imitar a Cristo Jesús, es el fruto que el Señor desea que su iglesia manifieste. Es el fruto por el cual seremos conocidos. No por los milagros, no por las expansiones, no por lo que puede llamar la atención al mundo. Porque yo conozco muchos hombres y muchas mujeres del Señor muy obedientes y abnegados que no son famosos, pero que Cristo sí conoce. Aunque el mundo no los conozca, Cristo sí los conoce. Y los pequeños manifestamos el fruto por medio del carácter en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Qué le estamos dando al mundo? Iglesia, tenemos que darle nuestro dominio propio. Tenemos que darle nuestro buen ejemplo. Tenemos que darle de nuestra perseverancia. Tenemos que darle de nuestra oración. Tenemos que darle de nuestra prudencia. Eso es lo que busca el Señor en nosotros. Que el mundo vea a Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. ¿Sabe qué? A la iglesia le faltan más expresiones como la que Jesús dijo de Natanael cuando lo veía venir hacia él y dijo, he aquí un verdadero israelita. Era aquí un verdadero hijo de Dios. Fueron las palabras de Jesús para con Natanael. Que digan lo mismo de nosotros, que digan lo mismo de Casa de Gracia. He aquí una verdadera iglesia de Cristo. He aquí un verdadero cristiano, sí, con sus defectos, pero caramba, es una persona que lucha, es una persona que cambia, es una persona noble, es una persona con autoridad, es una persona que se domina, es una persona que bendice, es una persona que no... que los dichos de su boca ciertamente no son necedades. Es una persona que piensa diferente, que vive en la paz de Cristo. Ese es el fruto que yo quiero mostrar porque es el fruto por el cual Cristo nos conoce y el mundo también nos reconoce. Ese es el fruto que el Señor quiere en nosotros. Amén. Y para finalizar, lo voy a hacer honesto. Yo pensé que esta prédica me iba a demorar media hora. Yo quiero pedirles perdón por pensar mal. Último punto, ya voy a acabar.
Recuerda que cuando un pastor dice ya voy a acabar, es que todavía falta media hora de predicación. Juan capítulo 15, versículo 5. No, pero ya voy a acabar. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Nada. Y en Casa de Gracia hemos entendido esto. Separados del Señor, perdemos todo rumbo, perdemos todo aroma, perdemos toda fuerza. Toda fuerza se va, toda fragancia se va y todo fruto no llega. Si estamos separados del Señor. Enfóquese conmigo en la frase: el que permanece lleva mucho fruto. Mucho fruto. El que permanece lleva mucho fruto. ¿Y sabe qué es lo que pasa? El fruto de los pequeños, atentos, es de gran cosecha. El fruto de los pequeños es de gran cosecha. Para finalizar este tercer punto, lo he llamado de la siguiente manera: el fruto de los pequeños es la manifestación de la capacidad de Cristo. El fruto de los pequeños es la manifestación de la capacidad de Cristo. Dios está interesado en que no solamente demos fruto, sino que seamos abundantes en este fruto. Mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 15 de Juan. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. No es suficiente con lo que hemos logrado al día de hoy. Dios quiere que demos más fruto aún. Por eso nuestra capacidad tiene que ser una capacidad en Cristo, porque en nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Pero el Señor está interesado en que su iglesia lleve fruto, que este sea mucho, y si está dando mucho fruto, dice el Señor que la poda, que la limpia, para que ese mucho fruto se convierta en abundante fruto. En abundante fruto. El Señor disciplina a sus hijos para que lleven fruto, frutos de justicia. En la parábola del sembrador, el Señor dijo: la semilla es lanzada en un primer terreno que cae junto al camino. No pasa nada porque viene Satanás y se roba la palabra del Señor. En un segundo terreno, un poco pedregoso, nace un poco de raíz, pero apenas sale el inclemente sol, la quema porque su raíz es muy corta. En un tercer terreno, la semilla muere, germina y empieza a crecer, pero si crece entre espinos, los espinos son las ansiedades de la vida, el amor a las riquezas, estas prontamente la asfixian tanto que muere y no da fruto. Pero hay una semilla que cae en un buen terreno, y mire lo que dice Jesús: y esta semilla que cae en un buen terreno da fruto, ¿sí? Pero no se queda allí, sino Jesús dice: da fruto al 30, da fruto al 60 y da fruto al 100 por uno. Esto nos dice ciertamente que el Señor está interesado en que su iglesia dé buen fruto en abundancia. ¿Cuántas veces te ha tocado tener paciencia con esa persona? ¿Cuántas veces te ha tocado dominarte en esa situación que se repite y que se repite y que se repite? ¿Cuántas veces el Señor te ha mandado a predicar la palabra del Señor? ¿Cuántas veces? ¿Sabes qué quiere el Señor? Que nuestro fruto sea amplio y que se repita. Que no haya ningún año en que nosotros no demos fruto, buen fruto a las naciones, buen fruto a nuestras familias y buen fruto a nuestro Señor. Cuando hablo de capacidad, no quiero que lo pensemos en cantidad, es decir, esto tiene capacidad de almacenaje de 100 unidades. No, quiero que lo pensemos en capacidad de soportar. Esta báscula, su capacidad de soporte son 100 kilos. 100 kilos.
Porque cuando el Señor habla de abundancia de fruto, no habla de unidades como tal. Está hablando ciertamente nosotros como iglesia, cómo estamos soportando nuestras cargas. ¿Cómo estamos soportando nuestras cargas? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida de cristianos? Y el Señor dice, ustedes son capaces, pero en mí. Porque el que permanece en mí lo soporta. El que permanece en mí lleva mucho fruto. El que permanece en mí soporta muchas cosas en las cuales debe dar fruto. Y fruto en abundancia. No es una sorpresa para nadie. Somos llamados a resistir. Somos llamados a perseverar. Porque mire, en esta vida tenemos el peso del pecado, tenemos el peso de la vida y aún tenemos el peso de seguir a Cristo, que no es menor, ¿sí? Pero el que está unido a Cristo podrá tener la capacidad de resistir y de vencer, de obtener la victoria que el Señor ha prometido para cada uno de sus hijos. El fruto que el Señor busca en nosotros es un fruto de dominio propio, es un fruto de bendición, de perseverar en la oración y de no desmayar en la obediencia, porque todo eso traerá buenos resultados para el mundo, para el reino de Dios y para nuestras vidas. No podemos descuidar, no podemos desconocer. Pilas. Porque en un mismo terreno hay árboles plantados y hay árboles desarraigados. Los que han sido arrancados, pero están en el mismo terreno, ya no producen fruto porque se han desligado de la tierra que les da vida. No solamente es estar en la iglesia, no solamente es congregarnos, no solamente es estar allí. Debemos ser plantados en Cristo, mi amado. Y hay mucho cristiano que en vez de estar plantado en Cristo, está en los terrenos de la iglesia, pero está sin las raíces en el Señor. No sé si me hago entender en esta comparación. Son árboles caídos que no van a producir fruto. Como dice el Señor, tienen apariencia de vida, como le dijo a la iglesia, a una de las iglesias en Apocalipsis, tú tienes fama de estar viva, pero tu realidad es que estás muerta. Tu realidad es que estás muerta. Tenemos que enterrarnos en Cristo para que Cristo sea quien nos alimente y para que en Cristo ciertamente podamos dar fruto y fruto en abundancia. ¿Qué frutos está buscando el Señor? Está buscando frutos de cambio en nuestras vidas. Está buscando frutos de carácter en nuestros corazones, un carácter conforme al de Cristo. Y en tercer lugar, un fruto que sea capaz de soportar con el peso de la vida. El Señor está con nosotros y el que permanece en mí, dice el versículo 5, ciertamente todo lo puede. Y el que no, nada va a lograr. Nada va a lograr. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y así su alegría sea completa. Mi amado, como pequeños de Dios, tenemos una fuerza que, aunque seamos pocos, el Señor nos permite lograr mucho. Como los pequeños del Señor tenemos una fragancia. Y aunque seamos pocos, tenemos la capacidad de llenar del aroma de Cristo todo a nuestro alrededor. Y aunque somos pequeños, Dios nos demanda un fruto grande, un fruto capaz, un fruto a tiempo y un fruto que ciertamente alimente y sea de bendición para las personas. Quiero finalizar con lo siguiente. Recuerde que si el fruto se queda en la planta, se pierde y se desperdicia. Porque el fruto que está en la planta es para que lo disfruten otras criaturas. El fruto no es para la planta, el fruto de la planta es para los demás. Lo que Dios te ha dado a ti, las fortalezas que Dios te ha dado a ti, lo que tú has podido
crecer, en lo que tú has podido cosechar, eso no es para que tú te lo quedes, eso es para que otros lo disfruten y sean bendecidos. Y lo que, lo que tú tienes ciertamente sea de bendición para mí. Eso es lo que nos manda el Señor. Eso es lo que nos manda el Señor. El fruto que se queda en la planta se pierde y se desperdicia. El fruto que podemos dar en Cristo Jesús es para bendecir a los demás.